Bueno, entonces comencemos. Buenos días, como les había ya comentado, pues se envió al grupo el archivo. Entonces voy a comenzar compartiendo el archivo aquí en la pantalla para comenzar a hablar del tema. Cuando ya termine el tema, pues me informan para las preguntas y demás, levantan la mano. Recuerden que en la aplicación pues tenemos la opción de levantar la mano. Si de pronto hay algún inconveniente y no me están escuchando bien, pues de pronto pueden poner ahí en un momentico la cámara y me hacen señas de pronto que no se está escuchando bien, o si de pronto hay problemas y se escucha entrecortado, para tratar de repetir y que todos quedemos pues con la información. Entonces voy arrancando. Este es el archivo que se les envió. Inicialmente siempre les recuerdo la estructura general del pseudocódigo. Espero pues que estén viéndolo bien. Igual yo sé que en el computador no hay tanto problema. De pronto si es en el celular pues sí va a ser un poco más complicado leerlo. Recordemos que siempre esta estructura general siempre va con un inicio y un fin. No podemos olvidar que esto es clave pues para indicarle al sistema dónde arranca la solución de su aplicación y dónde finaliza como tal. Internamente tenemos que declarar unas variables, indicar qué vamos a utilizar, que son los datos con los cuales vamos a trabajar durante toda la solución que se haya planteado. Vamos a tener unas entradas, unos procesos y unas salidas. Con respecto a la declaración de variables, recordemos que las variables tienen unos tipos. Está el tipo entero y real, que son numéricos. El tipo entero son datos exactos. Por ejemplo, si hablamos de una variable de tipo entero, solo puede tomar valores como 5, 7, 10, 1000, son exactos. Las variables de tipo real ya tomarían datos con decimales, por ejemplo 8.5, 3.4. Entonces, esa sería la parte numérica y pues la parte con lo que son letras, donde está el tipo carácter, que es una sola letra. Normalmente, si yo coloco dos, él me acepta una sola y pues colocar más de una letra me puede generar errores. Y el tipo cadena, este sí me acepta varias letras. Yo ya puedo tener variables con mucha información o muchas letras para poder trabajar con ese dato. ¿Cómo yo debo ponerle nombre a esas variables? Inicialmente los datos deben ser alfanuméricos. Siempre va primero la letra y después el número o los números que usted quiera. Igual usted puede tenerlo solo de letras. Entonces usted le puede colocar la variable estudiante o puede colocar la variable nota estudiante. Lo ideal es que ese nombre sea de acuerdo como a la funcionalidad. Si yo digo que voy a realizar la suma de unos datos, pues yo podría colocar una de las variables que se llame suma datos, por ejemplo. O si yo digo que voy a pedir la edad de un usuario, pues puedo colocarle edad o colocarle edad usuario. Pero los datos no deben ser numéricos porque él no los va a reconocer de esa manera. Yo no puedo decir que la variable se llama 5. Para él eso es un número como tal. Entonces, en ese caso no sería aceptado ese nombre y pues generaría el error. También hay que mirar que los nombres no deben llevar caracteres especiales. Por ejemplo, el arroba, por ejemplo, ponerle cosas como ampersand o el asterisco. Entonces, esos caracteres especiales no se los va a aceptar para crear el nombre. Cuando creemos las variables, así como yo la cree, la debo usar. Entonces, si yo le coloco estudiante con la E mayúscula, más adelante cuando yo llame la variable, esa debe estar igual con la E mayúscula, porque entonces si le hago un cambio, en ese caso la letra, él me va a generar ese error. Entonces hay que tener cuidado de cómo creo la variable
para después utilizarlo. Cualquier cambiecito en la variable o en la forma de escribirla ya le genera una inconsistencia porque no reconoce la información. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, en la parte de las entradas, normalmente estas entradas es la parte de lea y con una variable. La variable pues que usted necesite guardar el dato. Pero esta entrada siempre debe ir acompañada o precedida por un mensaje. Este mensaje le debe informar al usuario qué es lo que él va a hacer, qué dato va a guardar, qué dato va a digitar, de qué manera lo va a hacer. Entonces, normalmente usted debe indicarle al usuario con esta orden escriba qué es lo que va a hacer. Recordemos que lo que yo coloque entre las comillas es un mensaje. O sea que si yo le digo aquí, ingrese el valor de H, pero acá le digo lea X, esta variable tiene que estar declarada. Acá en el mensaje, si yo tengo H, no hay ningún problema porque es parte del mensaje, así no la tenga declarada. Entonces, en esa parte el mensaje no me va a generar inconvenientes si estoy colocando una información que posiblemente no tenga declarada. Simplemente es lo que va a ver el usuario. Esto es lo que vería él en pantalla. Entonces hay que tener también mucho cuidado con qué se escribe y cómo se escribe, porque el lenguaje o el editor no tiene un corrector. Entonces si usted escribe mal una palabra o le falta alguna información, él simplemente se la va a mostrar así al usuario. Entonces cuando ya le coloca usted el mensaje al usuario, entonces el sistema espera que usted ingrese un dato, normalmente por teclado, para guardar en ese dato el número o lo que usted ya quiera ingresar y pues después comenzar o ir a realizar los procesos. Los procesos normalmente pueden ser fórmulas, pueden ser operaciones y pues también las estructuras que vamos ahorita a repasar para generar todas las actividades o tareas del posible problema que usted se le haya presentado, que tenga su cliente o enunciado pues que usted conozca. Dentro de estos procesos pues hay que tener mucho cuidado cómo los realizo. Si yo el proceso lo genero de forma desordenada o genero ciertas cosas o pautas con puntos que de pronto no sean los adecuados, pues entonces estos procesos me pueden generar unos resultados, que son las salidas. Pero esos resultados o salidas pueden ser erróneos. Así el sistema me muestre que no hay error, el error no precisamente va a ser porque escribió mal algo, sino porque hizo un mal proceso y entonces genera una salida errónea. Y normalmente son errores de lógica. Esos errores de lógica él no lo va a corregir. Si usted le dice, vamos a sumar dos números, ingrese el valor de A, lea A, ingrese el valor de B, lea B, y después le coloca a C, asígnele A menos B. Usted en el mensaje dijo que era una suma, y después en el proceso usted colocó una resta. Pues la salida que va a generar es la resta. Pero claro, ahí va a haber un error de lógica porque para el cliente él esperaba una suma y usted le está mostrando algo diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con los procesos para poder generar esos resultados o salidas. Las salidas son ya los mensajes que van a mostrar esos resultados de esos procesos. ¿Qué es recomendado en los mensajes? Que sean claros los mensajes, concretos, o sea, no dar mucha vuelta, dar el resultado, educativos o guías, si es el caso para mensajes de error, y pues siempre pensando en los usuarios finales, siempre tratando de indicarle qué hizo, cómo lo hizo, qué acabó de hacer, por qué ese resultado, si es un error, qué error cometió, pero siempre tratando de guiarlo para que él tenga pues una perspectiva de lo que está pasando en el sistema como tal. Aquí ya entramos entonces a las estructuras que hablábamos que nos pueden ayudar en esos procesos. Están las estructuras de decisión. Tenemos la estructura de decisión simple, donde está la orden sí,
viene una condición. Si esta condición es verdadera, entonces hago estos procesos. Cuando ya termina, pues ya cierra la estructura. Entonces, si esta condición se cumple, yo puedo realizar esto. Pero ¿qué pasa si no se cumple? Pues en este caso simplemente continuaría con otros procesos que haya por acá. Entonces también tenemos las estructuras de decisión doble, donde si esto se cumple, hago estos procesos. Si no, o sea que esta condición es falsa, viene y hace estos otros procesos. Se usa más de esta manera con la decisión doble que la decisión simple, precisamente porque uno normalmente tiene varias opciones. Si esto no se da, pues vengo acá. Y si se cumple, pues hago lo que está aquí. Lo otro, pues ya es la estructura de decisión múltiple, donde pues ya tengo muchas posibilidades y muchas opciones. Entonces yo acá ya le digo, según sea la opción, haga. Esta opción me determina a dónde va a entrar. Al caso 1, al caso 2, al caso 3, etcétera. Esta opción normalmente la solicito antes, le indico al usuario que me ingrese qué desea hacer, que es su opción, y entonces ese dato viene y se compara con los números que están acá en cada uno de los casos. Normalmente la estructura de decisión múltiple se utiliza en compañía de un menú. Ese menú tiene las opciones, por ejemplo, 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división. Entonces tendría 4 casos. Cuando yo digito la opción, o el usuario digita la opción, pues simplemente él viene y compara cuál es el dato que usted escogió y entra y realiza los procesos. Esa entrada del proceso o esa realización de ese proceso, pues tiene que finalizar. Si yo no le digo que corte, que termine ya el caso como tal, pues automáticamente se va saltando al siguiente caso y pues va a generar inconvenientes porque pasa a una parte que yo no le he dicho o que yo no necesito. Entonces, en ese sentido, pues uno trata de que no se genere eso. Pero también, ¿qué pasa cuando la opción que yo digito o que solicito no existe? Entonces viene acá, por defecto. En este por defecto pueden haber otros procesos o simplemente puede haber un mensaje de error indicando que la opción escogida no es válida o no existe, ¿ya? Porque pues realmente de las que estén aquí, puede ser que la persona se equivoque o genere simplemente algo erróneo, solo como por probar, y entonces pues tengo que poder solventar eso que el usuario de alguna manera pues está haciendo y pues de forma errada. Recordemos las estructuras de decisión anidadas. Si yo tengo condiciones concatenadas con el y, yo puedo colocarlas todas en una sola línea de código, decirle que mire la condición 1 y condición 2 y condición 3 y otras más, si lo creo necesario. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando están concatenadas o unidas con el y, todas tienen que ser verdaderas. Si una de ellas no es verdadera, entonces viene al si no. Pero yo como le digo al usuario cuál fue la que se equivocó o cuál de ellas no generó el verdadero para poder decir que pasé acá. Entonces, en este caso yo puedo hacerlo y pues acá simplemente yo le digo al usuario, genero unos procesos y le puedo decir al usuario, hubo un error, ya. Pero pues el usuario normalmente necesita saber cuál fue el error, por eso les digo los mensajes que sean muy informativos. Entonces, en este caso se aconseja trabajarlo de esta manera. Puede ser mucho más largo, pero realmente para el usuario puede ser mucho más beneficioso porque él se da cuenta de forma adecuada qué pasó. Entonces, ¿qué pasa en esta parte que es más extensa? Si la condición 1 se cumple, puedo hacer unos procesos y mirar a ver qué pasa con la condición 2. Si la condición 2 se cumple, hago unos procesos y puedo pasar la condición 3. Y si se cumple la condición 3, pues finalizo con los procesos que de pronto yo tenga ya estipulados.
Pero ¿qué pasa si la condición 3 no se cumple? Entonces yo ya le puedo decir al usuario acá, la condición 3 es falsa o usted cometió tal error, entonces inténtelo de nuevo o no se puede realizar el proceso por ese error, etc. Pero entonces yo ya le digo dónde se presentó el error, con qué dato, en qué condición, de qué manera. ¿Ya? Lo mismo pasa con las anteriores. Si yo llego y la condición 1 no se cumple, ya de una vez, ¿para qué pregunto las demás condiciones? Y con una que no se cumpla, se supone que no puedo continuar. Entonces, de una vez, si la condición 1 no se cumple, de una vez ya vengo y le digo, vea, hubo un error en este dato, por ende, entonces vamos a salir del proceso o se genera el error estipulado. Entonces, esta forma puede ser más extensa, pero normalmente este trabajo o esto pues que ustedes pueden ver aquí, normalmente es para el programador. Él es el que tiene más que hacer y tener mucho cuidado con cómo genera la forma de la escritura, porque no olvidemos que debo tener pendiente que sí, si no, fin si no, entonces este si no es de este sí cierra acá, si no, y este sí cierra acá. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se escribe. Por eso yo siempre les recalco y les aconsejo pues que dejen el espaciecito, ese tab o esa tabulación para que quede más organizado y ustedes mismos también vean dónde arranca y dónde finaliza. Si usted lo hace todo acá en una sola línea derechito, eso va a ser un desorden y va a ser complicado para cualquiera leerlo. Por ahí aparecen cosas de humor o memes en internet de ingenieros de sistemas y precisamente uno se pone a ver y son cosas que le ha pasado a alguno. Por ahí en estos días veía un meme donde decía, este es mi programa, solo Dios y yo sé qué hace. Pero después de hacerle cambios y unas cosas, ahora solo Dios sabe qué hace. Así de sencillo, porque hay gente que se enreda con lo de él. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes escriban sus códigos. Bueno, la otra forma es con el O. En este caso, para que estos procesos no se realicen, pues todo tendría que ser falso. Si una es verdadera, listo, se hacen los procesos. Pero si todas son falsas, entonces ya vendría acá. Pero yo como le digo al usuario cuál sí cumplió para poder pasar aquí. Si los tengo todos en esta sola línea, pues de pronto es más difícil darle cierta información. Entonces se recomienda hacerlo de esta manera. Si esto se cumple, hago los procesos. Listo, ya, finalizo. Pero resulta que esta no se cumplió. Entonces vamos al sino a ver con la siguiente condición. Si se cumple, los hago y listo, salgo. Pero resulta que esta tampoco se cumplió. Entonces vengo sino y miro la siguiente condición. Entonces, de esta manera, yo le puedo decir al usuario, esta condición es válida, por ende se está haciendo estas actividades o procesos, ¿ya? Entonces, de esa manera él sabe cuál sí fue la verdadera y por qué entonces se realizan esos procesos o actividades, ¿ya? Entonces, estas son como las dos formas para trabajar con esas decisiones anidadas. Vamos entonces ahorita a hablar de las estructuras de repetición. Recordemos que las estructuras de repetición también se conocen como bucles o ciclos. En las estructuras de repetición la idea es que usted pueda hacer los procesos varias veces. Las veces que crea necesario, las veces que necesite, que usted pueda siempre pasar por el proceso X veces de acuerdo a su necesidad. Entonces, para las estructuras de repetición tenemos una que es el para haga, donde yo tengo que colocar que va a haber un inicio, o sea, donde arranca esa estructura, donde finaliza, esta finalización va amarrada pues a una condición, de acuerdo pues al inicio que usted haya colocado, y va a ir un incremento o un decremento. Normalmente este para haga siempre tiene una limitación. Si usted le dice que lo va a hacer
5 veces, solo lo va a poder hacer esa cantidad, ni menos ni más. Simplemente usted le va a decir, arranque en tal dato y finalice en tal condición o con tal información, y él va a hacer los procesos esa cantidad de veces. Si usted dijo que iba a realizar el proceso 8 veces, pero acá lo está colocando 10, él le va a pedir el resto de información. Lo mismo sucede si de pronto usted lo hace si necesita más. Entonces, si necesita hacerlo más veces, pues ahí también se complica pues esa forma de controlar eso. Lo otro es, la otra estructura es el mientras haga. Aquí yo puedo tener varias formas de hacerlo. Yo puedo colocar aquí una condición que sea con un número, vaya hasta tal número. Sería muy similar a trabajar con el para haga. Entonces, mientras la condición sea verdadera, él va haciendo los procesos. Cuando la condición sea falsa, sale. Pero entonces yo aquí también puedo trabajar con otro tipo de condición donde simplemente le diga que si deseo continuar y si quiero lo sigo haciendo, sin tener un número fijo de veces que voy a repetir el proceso. Entonces esta pues me puede generar más veces de las que necesite o la cantidad que yo crea conveniente, entonces hago el proceso o los procesos de acuerdo a la condición. La siguiente estructura es el haga mientras. En el haga mientras, yo ingreso, hago los procesos y al final tengo la condición. Igual, esta condición también puede ser fija, de tantos datos para que él genere los procesos una cantidad de veces determinada, o que esa condición también sea validada por desea continuar o una pregunta así para que él vuelva y lo haga. ¿Cuál es la diferencia entre el mientras haga y el haga mientras? En el mientras haga, si la condición no se cumple a la primera, de una vez él se sale. O sea que esto por aquí no pasa. Lo haría 0 veces. En el haga mientras no. El haga mientras él viene acá y hace los procesos. Al final es que pregunta si la condición es verdadera o falsa. Y si no, pues entonces simplemente ya hizo los procesos por lo menos una vez. Y si la condición no se cumple, pues bueno, listo, se sale. ¿Ya? Entonces, como la diferencia entre ellos. Bueno. Bueno, por ahora pues es como la parte de repaso. Si de pronto quieren preguntar algo, de una vez me van diciendo, levantan la mano y les voy dando la conversación. ¿Quién habló? ¿Ángelo? Sí, señor. Dígame, coménteme, pregunte. Profe, para finalizar los procesos, ¿cómo me recuerda cómo se hace? Por lo menos si no se cumple una condición. Bueno, en el caso de si vamos a trabajar con este tipo de estructuras, entonces siempre si la condición, en el caso de la estructura simple, si la condición no se cumple, pues él simplemente viene acá y hace otras cosas que usted tenga estipuladas en su solución. En el caso de la decisión doble, aquí pues la condición, ¿qué es? Normalmente la condición es la comparación de algunos datos. Por ejemplo, usted puede decir, para el caso de un ejemplo, edad. Entonces, si edad mayor a 18, entonces escriba, usted es una persona mayor de edad. Si no, ¿qué quiere decir? Que usted colocó un dato menor a 18 y acá le puede decir, usted es una persona menor de edad, no puede realizar tal cosa, ¿ya? Ese sería el sí y el fin sí, y el si no y el fin sí no, indicando dónde inicia y dónde finaliza. En la estructura de decisión múltiple, siempre está el según sea con respecto a la opción que ingresa el usuario. Esta opción determina los casos. Cada caso, para yo terminarlo, tengo que tener el cortar, pero este según sea debe tener un fin según sea para yo poder finalizar la estructura. Sí, ¿Ya? señor. Eso en el caso de las estructuras de decisión. Sí. En el caso de las estructuras de repetición, siempre está, en el caso del para, tiene esta información y tiene un fin para yo indicar que aquí ya cierra como tal la estructura. En el mientras,
que va con la condición, se hacen o no los procesos, va un fin mientras para cerrar yo la estructura como tal. Y el haga mientras es un poco diferente, porque él arranca con el haga, perdón, pero finaliza con el mientras. Él no tiene un fin haga. Él realmente finaliza con el mientras para indicar que ya la estructura ha cerrado y ya ha finalizado los procesos como tal. ¿Sí quedó Profe, claro? pero dentro del proceso uno pone la condición por lo menos para que error, ¿no? Por lo menos si necesito un número mayor que cero y si entonces en la condición pondría, si el número es menor que cero, finaliza el proceso, ¿sí o no? Usted necesita un número mayor que 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer en ese caso? Entonces, si yo le digo, si x es mayor que 0, yo le digo, si x es mayor que 0, haga tal cosa. Si no, entonces acá le digo, el número ingresado es menor que 0, no puede continuar la solución, ¿ya? O el mensaje que usted crea conveniente. Aquí la condición, lo que usted tiene que ver en la estructura es aplicar la lógica. Por ejemplo, si usted quiere colocar, si x es menor que 0, entonces indique que hubo un error, que sería el proceso. Si no, pues se asume que entonces x es mayor que 0 y hace pues los procesos que usted crea correspondiente. Esta condición, de la forma en que usted lo coloque, determina si va a entrar aquí o si va a venir para acá y qué procesos va a realizar. Si yo le digo realice Ya, el factorial de un número, resulta que el factorial es de números positivos y arranca en 1, o sea que el factorial no... Ah, bueno, sí, hay factorial de 0 que es 1, sí, pero no es de números negativos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo le debo decir, si número es mayor que 0, entonces viene y hace los procesos que usted necesite. Si no, entonces decirle, el número es negativo, no se puede realizar el proceso. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la sí, condición, señor, se determina esto. ¿Ok? ¿Alguien más? sí, señor. Profe, ¿Quién y dijo yo? cuando yo, ¿José? Dale, José, sí, dice. cuando va concatenada con I o con O, si la Ajá. primera, por ejemplo, se cumple, ¿ya no pasa a la segunda o a la tercera? ¿O sigue pasando? No, eso depende precisamente de lo que tú acabas de decir. Si es I, tiene una forma y si es O, tiene otra. Mira, si es el I y esta primera no se cumple, de una vez ya viene acá. Ya termina la estructura. Con que no se cumpla, que esta hace parte de este ciclo aquí. Entonces, si esto no se cumple, esto de acá nada se hace. De una vez viene, finaliza el sí y arranca con estos procesos de acá. ¿Ya? Pero si se cumple, entonces viene y pregunta en esta parte. Si esta no se cumple, lo que está acá ya no se haría. Saltaría acá. Entonces, de acuerdo a cómo usted anide o concatene pues la información, hay que tener cuidado. Porque cada una de ellas me determina a dónde continúa y qué proceso voy realizando. Pero para el O es diferente. En el caso del O, yo le digo, si la condición 1 se cumple, hace los procesos y ya finaliza, ¿ya? Pero si la condición 1 no se cumple, entonces ya vengo acá, si no, y evalúo la condición 2. Si la condición 2 no se cumple, entonces vengo acá, si no, y evalúo la condición 3. Lo contrario. Pues no es que sea lo contrario, sino que él tiene una forma diferente de evaluar. Mira, para el caso del I, todas tienen que ser verdaderas. O sea, las condiciones se tienen que cumplir para yo poder hacer los procesos. Esta es una forma de hacerlo, pero yo no le digo al usuario qué error se está presentando. Como aquí todas se tienen que cumplir, si una de ellas falla, entonces se viene para acá. Pero yo como le digo al usuario cuál no se cumplió, ¿ya? Entonces ahí es que se maneja esta forma de trabajar. ¿Qué pasa con el O? Aquí con una que se cumpla, entonces ya puede pasar aquí, ¿ya? Bueno, sí, podríamos decir que de alguna manera es lo contrario. Aquí si una no se cumple, viene para acá. Si una no se cumple, viene para acá.
Aquí, si una se cumple, hace esta, ¿ya? No salta acá, hace la de aquí, ¿ya? Entonces, ¿por qué se determina o se aconseja hacer la parte más larga? Porque de esa manera usted le puede decir al usuario qué estuvo bien o qué estuvo mal. Y entonces el usuario va a tener mucho más tranquilidad con respecto pues a lo que está realizando en la aplicación y como tal usted lo está informando, lo está aconsejando, lo está guiando y él se va a sentir mucho más cómodo y tranquilo con el trabajo que está haciendo. ¿Listo? Vale. ¿Quién más? Profe, es decir, con I se tienen que cumplir las 3 para que sea correcta. Y con Correcto. O, con una que se cumpla, Ajá, con una correcto. sola que se cumpla, es correcta. Exactamente, sí, esa es la idea. Con I tienen que cumplirse todas. En el ejemplo hay 3, pero pueden haber las que usted necesite. ¿Ya? Entonces, con el I tienen que cumplirse todas las que haya para que sea correcta, como dices tú. Y con el O también puede haber todas las Sí, que señor. quiera, pero con una que se cumpla ya es correcto. Así es. Correcto, muy bien. Sí, señor. ¿Quién más? ¿Algo otro aporte, alguna otra información? ¿Alguna otra pregunta? Dígame, Iron. Profe, ¿será que usted me podría mostrar cómo hacer eso en C++? Ah, bueno. Ahorita yo tengo eso, un ejemplito. Creo que está en pseudocódigo. Y pues lo ideal es que ustedes lo vayan practicando pasándolo a C++. Ese está en el archivito que les mandé. Igual ya les voy a mostrar lo que está ahí. Bueno. Bueno. Entonces, aquí un ejemplo. En este ejemplo, lo que se hace es tener 3 números. Los números se comparan y después se van a mostrar de mayor a menor. Entonces miren que yo aquí trato de, primero ingreso los 3 datos, ¿ya? Lo que habíamos dicho, inicio, el tipo de dato, cuáles son los datos, en este caso estoy viendo que son datos de tipo real. Estas son las variables que estoy declarando, estoy creando. Ingreso los 3 datos, entonces le da A, le da B y le da C. Y comienzo a comparar, entonces le digo, si A es mayor a B, entonces ahora miro a ver si B es mayor a C. O sea, ¿qué quiere decir? Si A es mayor a B y B es mayor a C, pues por lógica, A es mayor a C. Entonces, si estas dos se cumplen, entonces, ¿qué le digo? El orden de los números es ABC, ¿ya? Porque en esta forma en que lo estoy comparando, pues de una vez ya tengo la lógica del orden de los datos. Pero ¿qué pasa si B no es mayor que C? Pues entonces tengo que mirar si posiblemente sea C mayor que A, ¿ya? Entonces, con esa comparación, yo ya le puedo decir entonces que el orden puede ser C a B. Pero ¿qué pasa si esto no se cumple? Entonces puede ser que realmente el mayor sea A, pero el que le sigue sea C y por ende el último va a ser B. Entonces lo imprimo de esta manera. Entonces, de acuerdo a la forma en que yo realice la lógica o el anidamiento de los datos, entonces él me va a dar un resultado que corresponde pues a la lógica que yo he determinado. Ahora, ¿qué pasa si A mayor que B es falso? Viene acá. Entonces, quiere decir que tengo que comparar. Si A no es mayor que B, entonces, ¿qué pasa si A es mayor que C? Entonces, este sería el posible resultado. Si no, entonces miro si C es mayor que B. Para ese resultado, de lo contrario, este puede ser el otro resultado. Entonces miren que aquí les concateno ya las diferentes posibilidades para poder comparar los datos y generar los resultados de acuerdo a una lógica. Eso siempre tiene que ser de acuerdo a la lógica que
que se determine o que usted esté determinando pues en su enunciado para poder generar pues el resultado o los posibles resultados que le puedan dar de acuerdo a lo que le están pidiendo. Esta es una posible forma. Yo les aconsejaría que cojan este ejemplito, lo pasen a C y prueben y miren a ver cómo les funciona y cómo puede darles los posibles diferentes resultados. Acá tengo ya otro ejemplo. Este ejemplo ya es con un ciclo. Aquí lo que voy a hacer es sumar unos números. Lo único que le voy a decir al usuario es, dígame la cantidad de números que desea sumar. Y entonces él le dice tantos números y comienza a pedirlos. Y cada vez que los pide, pues simplemente los va incrementando. Entonces tengo unos datos de tipo entero, unos datos de tipo real. Le digo ahora al usuario, ingresa la cantidad de números a sumar. Entonces, en este caso, lea n, que es la cantidad. Entonces, a total le asigno el valor de n, que es la cantidad de datos que quiero sumar. Y a suma le asigno 0, o sea, inicializo suma. Para que de pronto la suma o el proceso como tal, pues me genere un mejor resultado, pues muchas veces se aconseja hacer ese tipo de cosas. Si voy a sumar datos, los inicializo en 0 y si voy a multiplicarlos, se aconseja inicializarlos en 1. Entonces aquí le digo, mientras total sea mayor a 0, haga. O sea que si esto es verdadero, él va a hacer este proceso. Entonces le digo, escriba, ingrese un número, lea número, que es el dato que tengo acá ya declarado. ¿Y qué hago? A suma le asigno suma más número. Esta variable suma es un acumulador. Aquí yo acumulo los datos que voy ingresando y pues me va generando como tal la suma y ahí pues se va incrementando de acuerdo al dato que yo ingrese y puede ser cualquier dato. ¿Qué pasa con total? Total en este caso sería una variable como contador que va contando, pero va contando hacia abajo. Entonces, si yo ingresé que van a ser 10 datos, pues él arranca en el número 10 y después se va 9, 8, 7, etcétera, hasta que ya 1 menos 1, 0. Entonces, ¿total es mayor que 0? No, es igual, entonces ya termina. Ya se sale y viene acá y le dice la suma de los n números es tal. Entonces, la suma de los 10 números es, y entonces el resultado de acuerdo a los datos que usted haya ingresado. ¿Ya? Esa sería como la parte que hay que tener siempre cuidado de cómo voy a controlar o a manejar la condición para yo poder generar el resultado que creo que es el que necesito o que es el más conveniente. ¿Mm? Bueno. Y el otro ejemplo es con un para. Aquí está el cálculo de un factorial. El cálculo de un factorial normalmente es la multiplicación de los números hasta el mismo. Por ejemplo, el factorial de 5 sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Ese sería el factorial. Entre más grande sea n, pues el número va a ser mucho más grande. Imagínense, pues si yo voy a hacer el factorial de 20, es multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 19, por 20. Entonces imagínense, ese número es grandísimo y pues muchas veces en el caso del lenguaje es posible que no lo soporte pues por la cantidad del número que le va a dar, que puede ser muy grande. Entonces ahí pues siempre la complicación es las limitaciones que pueda tener en este caso el lenguaje. Entonces, ¿yo qué hago para realizar la solución? Entonces, inicio, entero y n y real factorial. Le digo, ingrese el número a evaluar, lea n, entonces ahora le digo, a factorial asignenle 1, lo que les decía, si es una suma, inicienla en 0, si es una multiplicación, inicienla en 1. Ahí, asígnele 1, aunque pues esta asignación pues no es tan necesaria. ¿Por qué? Porque en la estructura para, yo le digo, y dónde arranca. Entonces este es el inicio. Y desde 1, ¿cuál es el fin? Mientras i sea menor o igual a n.
¿ya? Entonces, ahora sí, I más más. ¿Qué pasa? Cuando I sea mayor que N, ahí ya termina. Ahí ya se saldría del ciclo. Y entonces él Una comienza pregunta, aquí. profe. Sí, dígame. ¿Y dónde está I? ¿Dónde está I? Sí. Aquí declaro I. Después, aquí ya le digo que ahí lo inicialice en 1 y aquí también lo tengo en el para. Entonces aquí le digo ahí desde 1 y menor o igual a n y asígnele i más 1 para el incremento. Y entonces aquí voy Ah, multiplicando a factorial, asígnele factorial por i. Entonces él va multiplicando 1 por 2, por 3, por 4, etc. señor. ¿Qué falta aquí? Resulta que yo les había comentado, el factorial de un número negativo no se puede realizar, ¿ya? De 0 en adelante. El factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es 1, el factorial de 2 es 2, el factorial de 3 es 6, etc. Pero números negativos no. Entonces, aquí te recomendaría que después de que se ingrese n, yo le dijera al usuario, si n es menor que 0, ahí es donde estaban preguntando acerca de la lógica de cómo hacer esas condiciones. Si n es menor que 0, entonces escriba, el factorial de números negativos no se puede realizar, ¿ya? Si no, entonces hacer este proceso. También podría ser, si n es mayor que 0, haga este proceso. Si no, el factorial de números negativos no es posible realizarlo. Entonces miren que esa condición me salva de que después genere errores. Entonces pilas, ¿no? Pilas con este tipo de cositas, de condiciones, de estructuras que le pueden ayudar a generar una mejor solución. Entonces vuelve y les recomiendo, cojan este programita, cojan este ejemplo, pásenlo a C, pruébenlo así, pruébenlo con el sí, n mayor que 0 o n menor que 0, haga tal cosa, ¿ya? Eso les va a dar a ustedes mayor posibilidad de entender y de comprender y de aprender el manejo pues de lo que es la programación. ¿Listo? ¿Más preguntas, por favor? Díganme. ¿No tienen preguntas por ahora? Creo que no, profe. Bueno, como dicen algunos compañeros, pues también pueden ver algunos videos de programación. Puede ser, lo ideal es que lo busquen, digamos, en lenguaje C, pero hay que tener en cuenta y cuidado que más que saber de un lenguaje como tal, es la lógica. Porque usted puede coger el libro que sea de el dios mago del lenguaje que sea, de Java, lo que sea, pero hay que tener cuidado que a veces usted puede saber mucho del asunto, pero si la lógica no está bien definida, los resultados no son los correctos, ¿ya? Entonces, después de que usted practique y pueda obtener resultados con una lógica correcta, el lenguaje que sea les va a dar posibilidades de trabajar de una manera adecuada. Entonces, en ese sentido, pues, es más que todo la práctica. Eso sí, les reitero, mucho la práctica. La programación es mucho de práctica. Bueno, volvamos entonces acá al documento. Miremos lo siguiente. Este es un ejemplo en lenguaje C, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, primero lo que hay que tener en cuenta es esta información. Lenguaje C siempre les va a pedir unas librerías. Estas librerías o estos archivos que maneja el lenguaje tienen diferentes funcionalidades. En estas librerías se pueden encontrar ciertas funciones que le ahorran a usted
ya mucho trabajo. Entonces, por ejemplo, está la stdio, que es la Standard In-Out, la librería estándar de entrada y salida, para cosas como el manejo del teclado y la pantalla. La stdlib, que es una librería estándar para el manejo de ciertas estructuras y demás. Y la con.io, que es la consola de entrada y salida. Esta también es la que va a manejar mucho el teclado, lo que es a veces también cosas del mouse y el monitor como tal. Todos los programas deben tener estas librerías. Después de tener esta información, usted ya arranca con la palabra main, que en este caso es como la función principal. Aquí usted tiene que colocarle que esta es una función y que es la principal. Y en este caso, esta llave que abre es lo que siempre hemos hablado en el ejemplo. Este es el inicio. En el pseudocódigo, si usted no le coloca inicio, ya está errado la solución. Aquí, si usted no le coloca la llave para abrir, que es el inicio del programa, el sistema le dice entonces que hay un error en lo que usted acaba de colocar. Él lo obliga a que usted coloque cierta información. Lenguajes como C y como Java se le dicen que son altamente tipados. Usted tiene que escribir exactamente y de forma correcta la información y también tiene que tener cierto orden para que esta información sea aceptada por el lenguaje. Entonces ahí hay que tener cuidado pues con la forma que escribe y lo que escribe como tal. Ahora, aquí estoy declarando las variables. Le estoy diciendo que son variables de tipo entero. Son variables de tipo entero. Declaro 3 variables, A, B, C. Y aquí yo tengo que finalizar con punto y coma. Cada línea de código debe finalizar con punto y coma. Si usted no le coloca el punto y coma, él va a generar un error. Ojo, aquí yo tengo estos dos slash, lo que significa que esta línea es un comentario. O sea que realmente el sistema no me la toma, no hay ningún problema si no tiene el punto y coma. Para él es un comentario o un mensaje interno que solo ve el programador. Si yo en el programa los quito, pues entonces me genera el error porque falta el punto y coma. Y si le coloco el punto y coma, pues este sería el mensaje que vería el usuario. ¿Ya? Entonces imagínese usted tener un programa, usted va a hacer una solución para agua dulce y entonces usted apenas arranca el programa, está reunido el gerente, la junta directiva, vino hasta a ver el programa Duque porque mejor dicho, y a usted lo va a premiar, Uribe pues porque es lo máximo en programación. Y el primer mensaje que aparece es, hola Gamines. Y el siguiente mensaje es Uribe es un matarife. Imagínense. ¿Ah? Pues ahí quedan mal. Ahí tranquilamente, pues, de una vez ahí les van sacando la motosierra. Entonces, pilas que lo que usted coloque en los mensajes es lo que va a ver el usuario. Entonces, errores ortográficos, cosas escritas simplemente que por recochar y se le olvidó después quitar, vaya lío, entonces tengan cuidado. Lo mismo sucede con estas dos partes. Lo que está encerrado entre esto también son comentarios, también son datos solo para el programador. Entonces, esto que está aquí internamente cubierto por esto, hace parte solamente de un comentario o de información que el programador es el único que ve. Ahora, ya acá afuera ya comienza ahora sí a ser parte del programa. Entonces, este printf es escriba. Entonces, este print es imprima o muestre esta información al usuario. Entonces, lo que está entre comilla doble es lo que le va a mostrar al usuario. Entonces, ingresa el valor de A. Scanf es el lea. Este scanf, pues hay dos formas de escribir y de leer en lenguaje C. Este print y scan es una de las formas. Entonces, escriba, lea.
Este LEA es un poco más engorroso, un poco más aburridor, porque este LEA, usted tiene que decirle qué tipo de dato es el que va a leer. Tiene que colocarle el símbolo del ampersand como para darle la dirección de la variable que va a leer. Entonces aquí usted le dice, ingresa el valor de A, lea A, pero tiene que colocarle todos estos datos. Ingresa el valor de B, lea B. ¿Ya? Aquí el tipo tiene diferencia. Si es entero, entonces es porcentaje D. Si es real, es porcentaje F. Si es carácter, es porcentaje C. Y si es cadena, es porcentaje C. ¿Ya? Entonces, y a veces también tiene inconvenientes este scan. Entonces, por muchas veces se utiliza la otra forma de escritura, que igual ya después las mostraré. Entonces, aquí viene la estructura de decisión. Esta sería una estructura de decisión doble. Si A mayor que 0, entonces viene y mira si B es mayor que 0. Aquí lo que le está diciendo es que A y B tienen que ser mayores que 0. Entonces, si estos dos, si esto se cumple, entonces, ¿qué hago? A C asígnele A más B. Y puedo mostrar el resultado. Entonces, imprima el resultado es. Y de esta manera tengo que imprimirlo. Aquí le tengo que colocar dónde va a aparecer el resultado y acá la variable que se va a mostrar aquí. Si no, si no es de, este sí. Si no, el segundo número no es positivo. Y lo mismo acá. Si este no se cumple, viene hasta acá. Si no, el primer número no es positivo. Esta orden es una parada de pantalla, un get, que sería como un get chart, esperando una tecla o algo así. Entonces él aquí para, y cuando usted le teclee cualquier cosa, el enter, el espaciador, entonces continúa. Este System CLS es limpiar pantalla. Este es para que coja el sistema, en este caso Windows, y limpie la pantalla. Este System CLS depende de esta librería. Entonces, si yo no la coloco, esto no me va a funcionar. Entonces, por ahora les digo que las librerías son necesarias para varias de estas cositas. Ahora estoy declarando unas variables de tipo real y una variable de tipo entero. Entonces, miren que yo continúo dentro del mismo programa. Yo puedo tener varias soluciones o varias cosas en un solo programa de acuerdo pues a la necesidad o a las necesidades que ustedes tengan. Entonces aquí tengo un menú. Entonces suma y resta de un número. Entonces 1 suma, 2 restas, escoge tu opción, lea OP, que es la variable donde estoy guardando la opción. Y ahora entonces eso lo hago con un switch, que es el según sea. Entonces según sea la opción, de acuerdo al menú, que solamente tiene dos posibilidades, entonces le digo, caso 1, entonces ingresa el primer número, ingresa el segundo número, hago el proceso y genero el resultado. ¿Ya? Entonces miren que como los datos son reales, perdón, como los datos son reales, trabajo con porcentaje F. Y genero el resultado. ¿Ya? Aquí lo ideal es para que no le muestre a uno tantos decimales, porque así sea 5,5, él me puede mostrar 10.000. Entonces, aquí es tratando de que no muestre los decimales. Y el caso 2, que es la resta, pues entonces simplemente es este proceso. Por defecto, entonces si usted escoge otra opción, pues él le debe generar un error o un mensaje de error. ¿Ya? Aquí abre el switch, cierra el switch. Este sería el fin del según sea. Este sería el fin de la aplicación. Lo mismo acá. Si el inicio, fin sí. Si no, fin si no. Entonces hay que tener cuidado también con las llavecitas de cómo van acomodadas para no generar esos errores. Dígame, Ángelo. Profe,
este tema después lo vamos a profundizar más, ¿sí o no? Porque pues, la verdad entiendo muy poco en esa estructura así. La idea es que de todas formas yo les puedo dejar más ejemplos, les puedo subir algunos manuales de lenguaje C. Ya lo que necesito es que miremos o comprendan la estructura del pseudocódigo, cómo se ve en lenguaje C. Porque pues una de las propuestas era que para el parcial se trabajara la parte práctica en lenguaje C, que ustedes podían probar, podían generar pues una solución y él les podría mostrar de una vez en el sistema cuáles errores habían. Lo otro era lo que les decía, usted puede hacer en pseudocódigo, Sí, señor. escanear el papel o tomarle foto, enviar o subir el pseudocódigo y pues esa podría ser también la solución. Entonces igual cualquiera de las dos, no hay problema. Yo puedo subir más ejemplos, puedo subir manuales o poner manuales en el Avast. Igual ustedes me dicen si creen que sea necesario o que necesite pues más bien trabajar no en C, sino en pseudocódigo, no hay ningún problema. Es más, en este momento esto yo lo estoy grabando, voy a descargar la grabación, la voy a subir a YouTube y les voy a compartir la grabación para que si ustedes quieran vean la grabación, miren otra vez de lo que estamos hablando y pues tengan posibilidades de repasar aún más. Eso no es ningún inconveniente. Igual ustedes me dicen No, me parece cómo, una buena idea, profe. claro, cómo se sienten y cómo ven pues el tema. Igual hay que practicar. O sea, la verdad es que si no practican muchachos, pues no va a estar fácil la realización de las actividades. Porque como Profesor, tal, la práctica es la que nos va a dar pues más facilidad. ¿Sí, señor? usted había hablado de que iba a compartirnos un libro por PDF para ver por qué plataforma usted lo va a compartir, profe. Ah, bueno, el libro es el de fundamentos, el que normalmente pues llevamos en el curso. Pues yo he pensado realmente subirlo a, creo que puedo subirlo por el WhatsApp, subirlo al grupo. Igual hoy en la noche tengo con el grupo pues nocturno también esta misma clase. También voy a volver a repetir el tema. Si ustedes quieren pueden acceder a la clase, no hay ningún problema. Igual el enlace está en el Avast. La clase en la noche es de 6 a 10, pero inicialmente con ellos, como no he tenido la charla, pues voy a tener la charla que ya tuve con ustedes ayer y después arranco la clase con ellos. Entonces ahí, si ustedes quieren, pueden asistir, volver a ver la clase, mirar nuevamente el tema. Eso no es ningún inconveniente. La idea es que ustedes asistan las veces que quieran y estén pendientes las veces que quieran y con mucho gusto, pues igual se resuelven las dudas y se repite el tema sin ningún inconveniente. Ok, entonces, ¿qué más preguntas pueden haber? O volvemos a repetir el código que está en lenguaje C. ¿Ustedes me Sí, dicen? señor. Sí, volvamos a repetirlo, profe. Listo, ok, entonces volvamos a ver el código. Bueno, entonces miremos nuevamente, entonces, lo que les decía, en lenguaje C, esta es una información que tiene que ir, son unas librerías que el sistema necesita para hacer ciertas funciones, para poder realizar ciertos procesos. Entonces, esta información es súper necesaria para poder trabajar con el lenguaje. Siempre debo también colocarle esta parte que es el nombre de la función principal. Esta función, que es la principal o de inicio, es la que me va a indicar que aquí ya arranca pues el programa junto con esta llave que abre. Esta llave que abre era similar a lo que hablábamos en el pseudocódigo, el inicio. Entonces, este sería el inicio de lo que va a Una ser pregunta. la solución. Dígame.
Y el main tiene que tener esos paréntesis. Sí, correcto. Este main o este nombre, que significa que la función Bueno, inicial o principal, tiene que llevar esto. Lo que pasa es que en un tema más adelante vamos a hablar de funciones y todas las funciones tienen que llevar estos paréntesis y pues hay una función que es principal. Entonces la función principal normalmente se llama main y siempre llevan los paréntesis indicando que es la función principal. Aquí estoy diciendo qué es una función y qué es la principal. Ahora pues está la llave que, como les decía, es el inicio y está la declaración de las variables. En este caso son variables de tipo entero. Está unos comentarios que se puede colocar con 2 slash o se puede colocar con slash asterisco y se cierra con asterisco slash. Estos comentarios son información que solo ve el programador. Eso no lo ven los usuarios, solo lo ve el programador. La orden de printf es para imprimir, escriba, y scanf es el lea. Entonces, lo que va entre las comillas es lo que él va a mostrarle al usuario. Si usted le escribe cosas erradas o cosas de pronto no tan agradables, así lo va a ver el usuario. Entonces, hay que tener cuidado de lo que usted coloque en los mensajes. Y pues él lea con referencia a la variable que usted necesite o vaya a trabajar. Entonces, ahí le coloca la variable con su tipo y demás para poder obtener la información. Ahora Profe, una viene, pregunta. sí señor, dígame. Ahí en el LEA, cuando usted dice que cuando vamos a utilizar una variable, cambia el por ciento y la D, por ejemplo, ¿cómo va variando con respecto a que sea entero, real, carácter, ¿me entiende? Sí, correcto. Cuando es entero, es porcentaje D. Cuando es real, es porcentaje F. Cuando es carácter, es porcentaje C. Y cuando es cadena, es porcentaje S. ¿Ya? El problema muchas veces con S, sí señor. Bueno, El, gracias, profe. el problema muchas veces con la cadena es que él a veces te lee el dato, pero si usted le coloca un espacio, entonces genera un error. Entonces usted le coloca porcentaje S y le coloca, por ejemplo, ampersand nombre. Entonces usted coloca Juan, espacio Carlos. Él coge Juan, pero por el espacio la parte de Carlos no la coge. Entonces ahí ya toca utilizar otro tipo de método, ¿ya? Para poder leer esa cadena que tiene un espacio. Entonces son cositas que hay que tener en cuenta y tener cuidado porque a veces genera errores o genera salidas que no son las adecuadas. Entonces es estar pendiente de esos detalles. Bueno, aquí entonces después del lea y el escriba viene la estructura de decisión doble con el si, que es el if. Aquí va la condición. En el pseudocódigo nosotros colocábamos entonces. En el lenguaje ya no va ese entonces. Antes sí lo llevaba. Antes era si, condición. Aquí se colocaba la palabra then, T-H-E-N, se colocaba. Entonces, si, condición, entonces. Pero ya ahora no se coloca esa palabra. Simplemente es si b mayor que 0, acá arranca, haga. O entonces haga tal cosa. Este es el inicio del sí, el fin sí. Estas llaves también son necesarias para yo decir qué procesos pertenecen a esta estructura. Entonces, lo que está encerrado entre las llaves es lo que se va a hacer si la condición es verdadera. Si la condición es falsa, entonces viene acá, si no. Entonces, ¿qué pasa si no se cumple? Pues entonces tengo que decirle también inicio del si no, fin si no. Y ahí le estoy diciendo que esto es lo que se realiza si la condición es falsa, porque viene acá el else, que es el si no. Este si no es de este if. Este si no es de este if. Ellos tienen como esa unión. Cada sí tiene un si no. Entonces hay que tener también en cuenta y mucho cuidado cómo están unidos
esas estructuras. Si esto, si no, tal. Si esto, si no, tal. Hay que tener mucho cuidado. Esta orden get y esta orden system CLS son simplemente algunas órdenes o funciones del sistema para generar algún tipo de proceso. Por ejemplo, el get es una parada. Él hace el proceso y se queda allí el cursor esperando que usted le dé clic o que le dé enter para que él continúe. El system es para limpiar pantalla, para que él quite lo que había y vuelva y quede la pantalla lista para mostrar otra información. ¿Ángelo va a decir algo? ¿Ángelo? Como veo que dice que la... ¿Va a decir algo? No, no, señor. Ah, ya, no es que me estaba mostrando el sistema que ha levantado nuevamente. No, se hundió. Ah, ya, listo. Ok, estaba estirándose. Bueno. El system entonces me limpia pantalla. ¿Para qué? Para arrancar una nueva solución o un nuevo programa. Aquí yo declaro unas variables. Este float es el tipo real. ¿Ya? Estas son variables de tipo real. Y esta variable op de tipo entero. No se olviden también de los puntos y coma, porque si no él genera ese error si yo no lo coloco. Ahora le digo escriba, suma y resta de dos números, escriba, 1 suma, escriba, 2 resta, escriba, escoge tu opción. Profe, una pregunta. Dígame. Cuando uno va a poner los puntos y coma, ¿uno en qué parte debe de ponerlos? Bueno, cuando es una estructura, no van los puntos y coma. Normalmente los puntos y coma van cuando es un escriba, cuando es un lea, cuando es un proceso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este proceso lleva punto y coma, escriba lleva punto y coma. Pero, por ejemplo, sí no lleva punto y coma porque aquí va inicio del sí, fin del sí. Entonces no lleva punto y coma. ¿Ya? Acá las librerías tampoco llevan punto y coma porque están por fuera de la función. Entonces ahí no hay problema. Aquí declaro las variables enteras, reales, lleva el punto y coma. Entonces lo que no lleva punto y coma son las estructuras. Sí, si no, en este caso acá el switch, que es el según sea, tampoco lleva punto y coma. Si está la estructura para, si está la estructura mientras, tampoco lleva punto y coma. Siempre lleva es un abre llave, un cierra llave. ¿Ya? Indicando dónde arranca la estructura y dónde finaliza la estructura. Entonces, esas cositas son las que hay que también tener cuidado. ¿Dónde inicia la estructura? ¿Dónde finaliza? Si es un escriba, punto y coma. Si es un lea, punto y coma. Si es un proceso, punto y coma. Si es una orden, recuerden que hay que colocar cortar en los casos. En este caso se llama break. Entonces aquí yo coloco el punto y coma indicando que esta es una orden, lo mismo que estaba acá con el get o con el system. En las estructuras es que no lleva punto y coma. En esa parte no es necesario porque esas van con las llaves. Dónde inicia la estructura y dónde finaliza la estructura. Tanto estructuras de decisión como estructuras de repetición y demás. Entonces esas no llevan las llaves, ¿ok? Entonces aquí ya está el según sea, el caso, escriba, ingrese el número, lea X, ingrese el segundo número, lea Y, a Z le asigno X más Y, imprima. La suma de X y Y es Z. Entonces miren, yo le coloco estos símbolos en el mensaje y acá le coloco el orden en que quiero que aparezcan las variables. Entonces, este primero me va a coger este primero, entonces sería X. El segundo me va a coger el segundo y el tercero me va a coger el tercero. Entonces, yo le coloco dónde quiero que aparezcan las variables y en qué orden quiero que aparezcan. Y esta es la forma que lo tengo que hacer con el escriba
o con este printf para que me muestre los resultados o me muestre la información. El caso 2 es lo mismo, pero ya sería el cambio con la resta. Y por defecto, or default, que es para imprimir el mensaje de error porque es una opción que no existe. ¿Ok? Bueno, José levantó la mano. Sí, señor. Dígame, cuénteme. Profe, es que yo quiero saber una diferencia entre el break y el comando system pause. El system pause normalmente es precisamente una pausa. O sea que si usted le colocara system pause aquí, él para y cuando usted le dé enter o le dé barra espaciadora, él se viene para acá. Continúa con el caso 2. ¿Qué pasa en este caso con el break? Él viene aquí y corta y se sale. Se viene para acá. Se sale porque el break es ahí, cortar ahí, finalizar. Si no le coloca el break, él continúa con el caso 2. Este break es una orden más fuerte, más abrupta de finalizar la estructura y mandarla al final de una vez. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario. Listo. Porque aquí está el System CLS, que es limpiar pantalla, y lo que tú dices, System Pause, es eso. Se genera una pausa por un tiempo, hasta que usted le dé una tecla. Normalmente usted le da la barra espaciadora y él continúa. Como es una pausa, él lo que hace es saltarse al siguiente caso. Si lo colocaras aquí, saltaría al siguiente caso y pues generaría un resultado erróneo porque yo no estoy esperando continuar, sino que escogí un caso y cómo me va a saltar al siguiente. Por eso Ya, se coloca listo. el break. ¿Listo? Listo. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Alguna otra preguntita? Díganme. A ver. A ver por acá algo. Tenemos que hacer. Bueno. Bueno, entonces, a ver, miro. Bueno, estos son otros ejemplos. Igual el archivo también lo voy a compartir principalmente pues en la plataforma. Igual si gustan también se los mando al Avas, perdón, al WhatsApp para que tengan la información. Ustedes miren que está la librería. En este caso pues le estoy colocando una palabra que significa vacío, void, y pues el nombre de la función principal. ¿Qué es lo que pasa con el lenguaje C? Que ese sí puede ser un pequeño inconveniente. Lo que pasa con el lenguaje C es que no hay un estándar o no hay algo muy concreto o que ordene cierta forma de escribir cosas en el lenguaje C. Entonces resulta que algunos compiladores o editores del lenguaje piden que usted coloque esta palabra, void, ¿ya? Si no la coloca, puede generar un error. Como hay otros que no hay problema. Si usted la coloca, funciona. Si no la coloca, también, ¿ya? Entonces, como no hay un estándar obligatorio, entonces a veces eso puede generar, pues, ciertos inconvenientes. Bueno. Entonces está las variables enteras. Aquí escribe el primer número, escribe el segundo número. Aquí simplemente está diciendo
De dos números, ¿cuál es el mayor? Si X mayor que Y, imprima el mayor es X. Si no, si Y es mayor que X, imprima el mayor es Y. Si no, son iguales. Mire que están todas las comparaciones. Ojo, que esta es también, por decirlo así, parece una trampa, pero resulta que es una diferencia que puede existir en la forma que usted programe. Yo tengo esta línea de código sola para este if. Resulta que el sistema automáticamente, como encuentra una sola línea de código, entonces él dice, ah, bueno, si esto se cumple, hago esto. Pero resulta que si yo tengo más de una línea de código que tengo que realizar de acuerdo a la condición, yo por obligación debo colocar el abre llave y cierra llave. Si no lo hago, entonces genera solamente el resultado para la primera línea de código y el else no me lo va a coger. Entonces me puede generar hasta un error. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado cómo se va a generar el resultado. A veces yo recomiendo, así sea una sola linecita, colocar abro llave, cierro llave, o sea, inicio del if, fin del if. Lo mismo con el else. Inicio del else, esto hace parte de todo el else y por acá ya viene y cerraría el else, ¿ya? Esta llave de inicio es de el programa y este sería el fin del programa. Entonces, estas son formas de programar, o sea, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su manera, cada quien tiene cómo generar ciertas soluciones, pero pues simplemente es tener cuidado y tener un orden, ya, por favor. Siempre les recomiendo como esta tabulación, cómo generar pues esta información de una manera mucho más adecuada para que de pronto no cometan más errores en el momento de generar cualquier tipo de resultado. Entonces aquí hay varios ejemplos, ¿ya? Aquí hay ejemplo con un do while. Bueno, aquí está otra vez con el sí, sí, no. Con un do while. Do while. Con un para, que es el for. ¿Ya? Con un para. Este tiene sí, si no también. Miren que aquí este es un y. Si X es mayor que Y, esto es un y. X es menor que Z, tal cosa. ¿Ya? Entonces, esos son otros ejemplitos más que les voy a compartir para que tengan entonces esas ayudas. Bueno, ¿alguien va a comentar algo? ¿Va a decir algo? Profe, Señor, yo, dígame. de lo que alcancé a ver ahí, entonces, cada comando tiene una función especial porque ahí solo usted puso uno, ¿sí o no? Para la librería. Sí, la idea es que cada una de las cosas va a tener algo específico de acuerdo pues a la necesidad. Por ejemplo, volvamos a... Sí, señor. Entonces usted Sí, señor. Dígame. después nos explicaría para qué sirve cada uno, ¿sí o no? No, pues por Entonces eso le usted estoy nos... tratando de Ahí, mostrar ciertas cosas. Por ejemplo, está esta, pues la declaración de la variable. En este caso, pues es una variable de tipo entero. Este sería el escriba. Este sería el lea. o sea, me refiero Sí, señor. a lo que va de primero, el include. Ah, ya. Pues la verdad, la recomendación normalmente es colocar las tres librerías que están en el ejemplo anterior. Volvamos al ejemplo Sí, anterior. señor. Entre más mejor. Estas tres, ya. A medida que vamos viendo cierta información, es posible que aparezcan algunas nuevas.
pero lenguaje C tiene muchísimas. Realmente no las vamos a ver todas. Estas tres son las que van a utilizarse siempre. Y pueden aparecer unas nuevas por ciertas necesidades en ciertos procesos o para cierta información. Entonces, a medida que vamos avanzando, pues les voy mostrando otras adicionales. Pero pues realmente todas no las vamos a ver y pues tampoco las vamos a aprender todas. En este momento, estas tres son las que necesitan para desarrollar la solución. Hasta el tema que vamos con estas tres es suficiente, ¿ya? Después aparecerán unas adicionales, como 2 o 3 más, y pues hay muchas más, pero pues como les digo, todas no se van a usar, ¿ok? Señor. Listo. ¿Qué más? Díganme. Ahí va. Vamos a ver. Vamos a ver si... Bueno. Aquí les estoy mostrando el editor de C. Este es el dev C++. Normalmente, si yo necesito un nuevo archivo, le doy nuevo código fuente o le doy aquí en esta hojita para un nuevo código. De pronto, pues, vamos a ver si puedo ampliar un poco la... Este es uno de los ejemplos. Ustedes miren que él solito le va colocando ciertas cosas, le va colocando, pues, ciertos colores para diferenciarlo, ¿ya? A pesar de que cuando usted lo escribe, este lo copié y lo pegué de uno de los archivos que tengo con los ejemplos. Entonces él de pronto me lo colocó de esta manera. Pero él normalmente de forma automática, él va colocando ese espaciado, lo va generando pues de una forma un poco más adecuada, ya para que no quede así como tan desordenado. Él solito lo hace. Y pues él también normalmente le puede mostrar dónde inicia y dónde finaliza. Muchas veces pues lo que yo les recomiendo es, por ejemplo, lo de colocar la llave. Miren que aquí él me está mostrando pues así como dónde inicia. Miren, si yo coloco el cursor, él me dice cuál es la pareja de él. ¿Ya? Si yo coloco el cursor acá, me dice que este es el que tiene este. ¿Ya? Entonces son cositas que el mismo sistema les ayuda. Entonces, pues supondría uno que no deberían cometer tantos errores en ese sentido. Si yo coloco la llave que abre, él automáticamente me coloca la que cierra. En el caso pues de que estoy escribiendo el código. Ustedes miren que aquí él me va diferenciando. Las estructuras me lo colocan en negrilla. Lo que es los tipos de variables también me lo coloca en negrilla. Entonces miren que le ayuda mucho. Y si yo voy a compilar, vengo acá. O sea, compilar, ¿qué es? Comprobar que está bien escrito. Nada más. O sea, que están los punticomas, que está la información pues como bien declarada. Eso es todo lo que él hace. Eso es el compilar. Entonces miren que cuando yo compilo, bueno, inicialmente pues me pide que le coloque un nombre. Y él comienza entonces a... Entonces miren, si hay algún error, él me lo muestra así. Y acá me dice, vea, en la línea 2, columna tal, archivo tal, error. ¿Ya? Entonces miren que él de una vez me va mostrando cuál es el posible error. Y pues por eso les digo mucho con la práctica. Entonces miren, me dicen que él necesita retornar un entero. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Como les decía, a veces yo lo puedo dejar así. Y miramos a ver pues si me ejecuta bien o me genera algo.
Mire, quité el void y vean. 0 errores, 0 advertencias, ¿ya? Con el void me generaba el error. Simplemente era porque estaba el void, entonces me generaba el error. Entonces miren que son esas cosas así que a veces son bobadas y uno se queda como que, Por ejemplo, yo quito el punticoma aquí, lo compilo. Entonces miren, de una vez, él me muestra el error acá, pero yo lo que tengo que leer es acá. Entonces mire, línea 6, columna 2, error. Se esperaba un punto y coma antes del scan F. Entonces, es que el punto y coma no está acá. Entonces miren que son cositas, ¿ya? O detallitos que les puede ayudar a generar pues esa solución. Entonces, yo puedo corregir y ya mirar que no haya ningún problema. Con este botón yo compilo y ejecuto. Entonces él verifica y después me muestra que es rentable. Entonces miren, escribe el primer número, entonces yo digito un número, escribe el segundo número, digito otro número. Entonces ahí simplemente parece que pasó derecho y ya se saltó. Entonces hay que mirar qué es lo que está pasando aquí. Porque yo digité 2 números, ¿ya? Y él siguió derecho, él no me mostró nada, algo pasó. Entonces, por eso es lo que hay que tener mucho cuidado y en cuenta con esas llaves, con cómo escribo yo el código. Entonces, pueden ser detallitos, pero pueden ser detallitos que sean de gran importancia. Entonces, hay que tener pues cuidado siempre en la forma que ustedes estén programando y cómo les va generando los errores. O sea, siempre mi recomendación es esa, practiquen, genere pues toda esa información y él siempre les va a guardar los archivos, normalmente les va a guardar los archivos en PDF, en C. Entonces, miren, él normalmente le genera este tipo de archivos, ¿ya? CPP puede ser la extensión, si usted tiene instalado el programa se lo muestra así, ¿ya? Entonces ahí usted, este archivito es el que usted puede mandar, puede trabajar, bueno, lo que sea necesario. Profe, pero ahí genera dos archivos. Ese archivo CPP, que es el del intérprete y compilador, y el otro que es el .exe, que es el ejecutable. Exactamente, muy bien, correcto. Él genera un archivo que es el código fuente, es el que yo puedo editar, es el que yo puedo cambiar, es el que yo tengo acceso, y como dice el compañero, uno que es el ejecutable, como por ejemplo en este caso. Si yo le digo editar, él no me lo va a mostrar la información porque es algo que está compilado, pero si yo le digo abrir, pues es simplemente el programa ya a ejecutarse. Aquí no me lo quiso abrir el berraco, pero bueno. Igual, este es el que usted va a trabajar. Esto es lo que hacíamos nosotros en mi época, a punta de blog de notas. Y aquí nos tocaba Sí, profe. escribir y después En esa pasar. época se utilizaba el bloc de notas, y ya que eso también el propio comando CMD también permite ejecutar ese programa. Correcto, con unas órdenes, pero pues ya con la facilidad que te da los compiladores o los editores de lenguaje, pues ya es mucho más fácil. Sí, claro, es más fácil. Pero es más, hay un blog de notas que se llama Notepad++. Ahí él le permite escribir muchas veces archivos de cualquier código. Usted le dice el tipo de código y él le pone colorcitos, le coloca pues cierta información de una manera pues también organizada, y eso pues también le puede a uno ayudar a trabajarlo, pero lo único es que pues no te lo va a compilar, simplemente te permite ver cierta información y pues trabajarlo ahí. Ya la compilación sí sería pues como tal en el compilador o en el editor del lenguaje. Sí, está muy bueno el dato. Gracias, profe. No, no hay de qué. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa adicional? ¿Algún comentario? Profe, yo. Dígame.
Profe, una preguntita, fuera de esto. Lo que pasa es que hubieron unos talleres que se le entregaron a usted, pero usted no le alcanzó a entregar a otras personas, ¿no? Entonces, pues, por lo menos a mí no me ha entregado ninguno de los que dejaron, entonces, para saber cuál era la nota, entonces, cómo se hace ahí. Bueno, permítame a ver si de pronto por aquí tengo rápidamente eso. Bueno, permítame, ¿tienen alguna pregunta más con respecto al tema? Para de pronto ya dejar de grabar y entonces miremos rapidito lo de la nota. ¿Hay alguna información o alguna observación o alguna pregunta con respecto al tema? No, no, señor. Bueno, listo. Por ahora creo que Entonces, no. listo, voy a detener la grabación entonces.